antes de que se subieran a los aviones estaban destinadas al fracaso. Para hablar un poco más de esto y buscar entender un poco más de esto, está en línea Alberto Ruscoliker. Alberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bien, efectivamente, como bien lo decís, era la reunión pasada en Islamabad fue destinada al fracaso porque los puntos eran absolutamente imposibles de acercar. En este momento, por supuesto, sabés que el plazo de 14 días que había sido propuesto por Irán y aceptado por Estados Unidos, que vence el próximo miércoles 22, ya se está hablando de que va a haber una extensión de ese plazo. Número uno. Va a haber en los próximos días, no se sabe exactamente cuánto, pero esto sería, calculo que más tarde el fin de semana, una reunión entre Irán y Estados Unidos para eliminar 3 puntos que aparentemente son los puntos en discordia. Uno, el tema nuclear. Dos, que Irán exige compensación por los daños. Tres, el tema del estrecho de Hormuz, sabiendo que Irán quiere directamente, prácticamente controlar de aquí en adelante todo el estrecho de Hormuz, cambiando totalmente el hecho de que anteriormente al conflicto, bueno, el estrecho de Hormuz es un paso libre. ¿Por qué? Porque es un paso natural. Hay pasos, por supuesto, de tránsito marítimo que se paga peaje. Por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Canal de Suez, porque ahí no son pasos naturales. Empresas pusieron dinero, inversiones gigantescas y que las recuperan a través del peaje. Pero los pasos naturales que surgen de la CONFEMAR, que es la Convención de Derechos del Mar del año 1982, precisamente habla exactamente de que no se puede cobrar ningún tipo de peaje. Pero bueno, Irán siempre trata de ejercer la política de la fuerza y hasta ahora, bueno, esta es la situación que estamos teniendo. Extensión del plazo de los 14 días, nueva reunión con resultado incierto. Obviamente los intereses de Israel van más allá eventualmente de las cosas que pueden contentar a Trump. Por supuesto, el tema del nuclear es un tema común, tanto para Israel como Estados Unidos. El tema de la compensación de los daños, bueno, se lo verá Estados Unidos que hará, pero Israel tiene un objetivo todavía mayor. Obviamente, el objetivo mayor también ver qué pasa con los misiles balísticos y fundamentalmente no seguir alimentando ni con dinero ni con armas, por supuesto, a Hezbollah. Lo del dinero, obviamente, uno dirá, bueno, pero ¿qué pasa con Irán? Irán es una economía pequeña, tiene un PBI de 356 mil millones de dólares, pero Irán tiene congelados entre 100 y 120 mil millones de dólares con motivo de las sanciones internacionales. Dinero que se encuentran en varios países, en la mayor parte está en China. Hablamos de Japón, hablamos de Corea del Sur, y también en consecuencia, algo que está necesitando el régimen de Irán, por supuesto, recuperar esos activos congelados. Los necesita total y absolutamente. ¿Por qué? Porque la inflación ya de Irán se ha disparado a más de 3 dígitos. El real está cotizando, la cotización de ayer que yo me fijé, estaba 1.600.000 reales cada dólar, cifras que son escatológicas. Y la verdad es que Irán, con el estrecho de Hormuz bloqueado, esto le está sacando casi un 25 a 30% de todo su PBI, a punto tal de que el propio Banco Central de Irán comunicó oficialmente al gobierno de Irán de que si no, que van a tardar, aunque la guerra terminara ahora, tardarían más de 12 años recuperar la situación de Irán respecto de la preguerra. Quiere decir que Irán está económicamente destruido, absolutamente, y el estrecho de Hormuz es un arma efectivísima porque lo que hace es estrangular económica y financieramente a este régimen. Vamos a ver qué pasa con las negociaciones, porque la verdad nadie sabe absolutamente nada, porque todo puede ser. Si me preguntás, por supuesto que Irán quiere algún tipo de acuerdo, algún tipo de acuerdo. El problema con Irán es que ¿quién es el que habla por Irán? ¿El cuerpo de la Guardia Revolucionaria o el Ayatollah? Parece ser que es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, pero no es todo tan monolítico dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Así que bueno, eso lo que estamos viendo es un desarrollo de este drama. Sí, ahí el drama principal es la opresión del pueblo iraní, obviamente. Un pueblo que ha sido conculcado en sus derechos desde desde la llegada de Khomeini, amparado por los servicios secretos franceses en el gobierno de Giscard d'Estaing, ¿no? Creo que alguna vez lo hablamos contigo. Sí, claro, Pero correcto. los Es franceses tienen así. las manos llenas de sangre con todo este tema. Un gobierno que sigue manteniendo, o una estructura de poder que sigue manteniendo una capacidad de asesinar a sus propios compatriotas de manera cruel, ¿no? El otro día yo veía un texto de la Deutsche Welle que decía que habían sido ahorcados 2 opositores al régimen, ¿no? Los medios europeos publican los crímenes del Estado
iraní como si fueran cuestiones del orden natural de las cosas, ¿no? Es espantosa la disonancia que hay al respecto del entendimiento de esta criminalidad de este régimen. Bueno, en realidad Europa es una Europa, como yo, el término que utilizo es una Europa chamberlainizada, ¿viste? ¿Te acordás? Chamberlain, cuando creyó que cuando Hitler firmó un papel de que se iba a conformar solamente con los sudetes, de hecho, de la ex Yugoslavia, y el imbécil de Chamberlain lo creyó. Bueno, fíjate lo que pasó posteriormente en el año 1939, y acá Europa tiene una actitud moral inexistente, totalmente complaciente, con liderazgos que son una vergüenza. Pruebas al canto, Pedro Sánchez, ahora Giorgia Meloni también con una actitud que prácticamente a uno lo deja desconcertado. El propio Gran Bretaña, que ni siquiera su aliado histórico, que era Estados Unidos, le permitió utilizar las bases para repostar los aviones norteamericanos. La verdad que Europa está pasando una situación escatológica, una Europa que no crece desde lo económico y ni siquiera crece en cuanto a su visión política. Esto es lo que estamos teniendo. Respecto de Irán, lo que vos planteas es muy cierto. El régimen de Irán es un régimen asesino, totalmente, porque incluso no tiene ningún problema en asesinar a sus propios ciudadanos, cosa que hizo, entre otras cosas, hace 3 meses, en enero, que se cargó cifras que van desde 30 a 40 a 45.000 personas civiles que salieron simplemente a las calles a pedir libertad. El régimen no tiene posibilidad de cambiar de forma inmediata, José Luis. ¿Por qué? Porque la calle la sigue dominando las milicias Basij. Y mientras la calle la siga dominando las milicias Basij, y habida cuenta de la enorme cantidad de asesinatos que hubieron en enero, bueno, obviamente no podemos verlo. Esto no quiere decir que con el tiempo no pueda haber algún tipo de cambio. Todavía es prematuro para decirlo, pero en inmediato yo no lo veo. Y también hay que decir que Irán históricamente no es islámico. Históricamente practican desde la antigüedad el zoroastrismo. Correctas, son zoroastras, y la verdad es que el Islam se impuso en Irán, como lo hizo en otros territorios, por la fuerza. La cultura de Irán no es la cultura islámica. Una cosa es el régimen de los ayatolás y otra cosa es el sentir de mucha parte de la población que desde lo político está vomitando respecto de este régimen, y desde lo histórico la verdad no tiene demasiada ligación con el Islam, porque las raíces culturales de ellos vienen de Zoroastra. Sí, bueno, esto en el último tiempo, y digamos merced a esta nueva lógica de la comunicación, que es el tema de las redes, de las apps y demás, muchas mujeres iraníes en el exilio se han podido pronunciar, y esto comienza a ser más visible, ¿no? Porque estas cuestiones de conocimiento, el zoroastrismo, el pacto que hace por decirlo con un término moderno, el clero de ese culto con el Islam, en el sentido de, bueno, déjennos mantener nuestra estructura, porque la estructura de los mulás asesinos de hoy es heredera de ese clero zoroastrista, ¿no? Era como para conocedores, para entendidos, está siendo mucho más popular. Lo que no se termina de comprender, la verdad, y te digo que, a ver, como argentino, nacido en el contexto de una cultura católica, etcétera, etcétera, es el tema del papado. Antes con Bergoglio uno lo conocía más, sabía que Bergoglio tenía una vertiente ideológica. Este actual papa es incomprensible. Ayer dijo hay que temerle un poco menos al Islam. Bueno, caramba, dennos motivos, ¿no? Sería útil que nos dieran motivos para eso. Mira, te voy a dar mi apreciación personal. Hay una información que salió hace 48, 72 horas como máximo, oficialmente, que Irán ejecutó en el año 2025 1.639 personas. Y digo el número exacto porque es la información oficial. Quiere decir que ejecutó en el año 2025 4 personas por día. Claro, los delitos son diferentes, pero básicamente el cargo son políticos. ¿Cuál es el cargo político? Enemistad contra Dios. Estos son los cargos que establece. Y respecto del papado, bueno, obviamente este Papa Prevost, que es el León XIV, la verdad que por un lado yo entiendo que él como Papa siempre tiene que hacer un llamamiento a la paz, y esto hay que entenderlo. Él representa el Vaticano y representa el culto católico, 1.200, 1.300 millones de católicos. Bueno, es obvio que siempre tiene que hablar con la paz. El problema que tiene una mirada bastante sesgada, porque la paz, y hay que conmiserarse también, cuando el terrorismo islámico asesina a israelíes, asesina a toda la gente por todos lados. Y esto, en definitiva, lo que estamos viendo, hay una visión
porque la verdad que dice todas las guerras son injustas, y en parte esto es una verdad a medias. ¿Por qué te lo comento esto? Porque vos sabés que Santo Tomás de Aquino, que es del siglo XIII, ¿correcto? Él hablaba que en algunos momentos, escucha esto, porque la gente no lo sabe, él hablaba que en algunos momentos, hablo de Santo Tomás de Aquino, decía que en algún momento puede haber alguna guerra justa, ¿correcto? Esto no viene del derecho canónico, pero sí viene de una ¿cómo te puedo explicar? De una teología, ¿correcto? ¿Cuáles son la teoría de la guerra justa? En realidad, este fraile dominico, que fue precisamente Santo Tomás de Aquino, escribió una obra, se llama La Suma Teológica, y dice que hay tres condiciones para que una guerra sea moralmente aceptable. Esto es simplemente comentando lo que Santo Tomás de Aquino dijo. Primero dice, tiene que haber una autoridad legítima. El que la guerra la declara es el que tenga poder legítimo, un gobernante. La causa tiene que ser justa. Por ejemplo, defenderse de una agresión. Irán, ¿quién lo atacó a Irán? Irán se pasó los últimos 50 años precisamente atacando a todo lo demás. Y tiene que haber una intención recta. Y el objetivo, ¿cuál debe ser? Promover el bien, cosa que no hace Irán, y evitar el mal, cosa que no hace Irán. En definitiva, si vos te pones a ir al finito, la verdad es que Santo Tomás de Aquino, claro, con mucho criterio hay que tomarlo y demás, pero esto abre también una discusión. El Papa León XIV actúa como un político, Europa está invadido también por islámicos, y él está cuidando de su quintita, la verdad que tiene una visión muy, muy parcial. Así que este es el tema. Y yo diría esto, yo entiendo tu cuidado en la expresión como profesante judío, como no es mi caso. Culturalmente, porque yo no soy, si bien yo me crié en un hogar católico cristiano, distingo la fe en Dios de la acción de los hombres. A mí me gustaría que esté interesado en lo que está pasando en África, por ejemplo, en la África subsahariana, donde están arrasando con las poblaciones cristianas, donde las están reduciendo a la esclavitud, donde las mujeres se venden en ferias. No lo entiendo, no lo entiendo. Entiendo que Argelia tiene quizás condiciones más laxas. Argelia combatió duramente al extremismo islámico, quedó envuelta en una guerra que duró 20 años, quizás con poca visibilidad en Occidente al respecto de lo que ocurrió allí, pero caramba, no minimicemos. Hay una situación muy grave, una situación que atraviesa toda Europa. Los tipos tienen una conducta de imposición absolutamente brutal. Yo la verdad no entiendo esto, no lo entiendo, no entiendo desde el lugar desde el propio lugar de esa fe cristiana, que tiene mucho para ser defendida, por supuesto, y uno esperaría que un papado defienda esa fe y no esté buscando una armonía que además no tiene ningún instrumento serio ni cierto para lograr. Es un absurdo para mí, pero bueno. Mira, mi observación es la siguiente, si me permitís. Primero coincido totalmente con vos, absolutamente. Y hay que distinguir lo que es las enseñanzas con lo que es quien ejecuta el poder político. El Vaticano es un poder político. A veces no es el custodio adecuado de la fe. En teoría debería serlo, pero no es así. Y lo digo con dolor. Respecto de lo que pasa en África, bueno, hay que ver que en África y en los países, cuando el Islam empieza a ser mayoría, los cristianos prácticamente tienden a desaparecer. Las matanzas que hubieron de cristianos en África fueron proverbiales. Las matanzas que hubieron, por ejemplo, por los terroristas islámicos en Nigeria, niñas secuestradas por decenas, por centenas, luego las venden por euros, luego las embarazan. Es una locura. Y hablar que la Iglesia católica, y esto lo digo con dolor, no alzó la voz por los propios cristianos católicos que estaban siendo masacrados de a miles y a miles. Vos fíjate que cuando el Islam crece, Medio Oriente, por ejemplo, cuando el Islam crece, los cristianos se tienen que retirar, no hay posibilidad. ¿Qué pasó con el Líbano? Que ayer, precisamente, el día martes, hubieron reuniones en Estados Unidos entre el Líbano e Israel, cuando la mayoría cristiana maronita dejó de ser mayoría en el Líbano y empezó el Islam a ser mayoría, el Líbano se cayó a pedazos. La París de Medio Oriente se cayó a pedazos. Cuando los cristianos estaban en los países árabes y empezaron los países árabes empezaron a ejercer esa situación de presión, los cristianos prácticamente no pueden ejercer libremente su fe. ¿Por qué? Porque el Islam, llevado al extremo, dice que la única religión verdadera es el Islam. En consecuencia, no pueden tener ellos una iglesia, no pueden profesar su fe públicamente, absolutamente. Así que esto es lo que estamos viendo. Sí, a mí me hubiera gustado ver un Vaticano muy activo,
en defensa de la paz, pero también en defensa de la paz y en defensa de los cristianos que están siendo masacrados a manos del terrorismo islámico. Y estas palabras el Vaticano, León XIV, no la dijo, como tampoco fue suficientemente enérgico el Papa Francisco. También rescato a Benedicto XVI Ratzinger, que no tenía carisma. Carisma lo tenía Juan Pablo II, por supuesto. Él no tenía carisma, pero era un brillante pensador. Y él, cuando, hablo de Benedicto XVI, cuando fue a Alemania, él era alemán, en la Universidad de Ratisbona, osó decir que no se puede adorar a Dios. Ratzinger se refería a los islámicos. No se puede adorar a Dios y matar a las criaturas de Dios en la tierra. ¿Para qué? El mundo islámico empezó a masacrarlo hasta punto tal de que Benedicto XVI tuvo que salir prácticamente a decir que no, que me malinterpretaron. Pero también Benedicto XVI había dicho que él no estaba de acuerdo que Turquía entre en la OTAN, entre en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque dijo que eso iba a cambiar. La cultura europea iba a empezar a entrar el Islam en la presión cultural y la Europa iba a desaparecer de acuerdo a los cánones que Europa tenía que ser. Bueno, estamos viendo lo que está haciendo Turquía con sus declaraciones. Pruebas al canto y los datos y los hechos son reales. Sí, sin ninguna duda. Te agradezco como siempre. Gracias por compartir este tramo con nosotros. Gracias. Igualmente, Alberto Rusconi, que es analista internacional. Seguimos en un instante, es puntualmente la hora 9 en el territorio nacional de la República Argentina. Ayer, Fernando Corvaro se expresó